Para muchos de los estudiosos en marketing, el mercado es un campo de batalla en el que las fuerzas se disputan casi que a muerte el favor de los miembros del mercado. Por eso, muchas veces se habla de marketing de guerrilla. ¿Sabemos en qué consiste? ¿Sabemos de qué se trata? ¿Es posible utilizar esa expresión en países de América Latina? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Infortunadamente en América Latina ha sido muy difícil aplicar, pero sobre todo hablar del marketing de guerrilla. Aunque paradójicamente su origen no tiene nada que ver con América Latina. En 1983, Jay Levinson propuso el esquema de marketing de guerrilla. Tristemente en América Latina no ha sido factible hablar de manera abierta sobre el tema de marketing de guerrilla porque se confunde con el marketing que harían las guerrillas de América Latina. De hecho, confieso que no ha sido fácil decidir hacer este programa por las connotaciones ideológicas y políticas y dogmáticas de ciertos sectores de la sociedad que cuando escuchan hablar de esta expresión guerrilla asocian a quienes hablen de ella como miembros de la guerrilla, como guerrilleros. Es, por decirlo menos, triste, pero así ha sido. Sin embargo, como desde este programa lo que queremos es conocer y profundizar en el marketing, no lo vamos a dejar de lado. Y vamos a hablar de manera amplia. Sobre todo porque en Colombia y en los países de América Latina se aplica, pero no se utiliza la expresión, precisamente por estas connotaciones de carácter político. ¿Qué es entonces el marketing de guerrilla? Si uno analiza con serenidad el concepto de guerrilla, el grupo guerrillero es una organización que tiene una estructura de operación que normalmente nunca se enfrenta al ejército enemigo. O sea, nunca se enfrenta ejército con ejército. Y cuando esto ha sucedido muy pocas veces en América Latina, el ejército oficial lo domina, porque realmente esa no es la fuerza y la fortaleza de la guerrilla. Lo que hace la guerrilla normalmente es aprovechar las debilidades que tiene ese gran enemigo, caerle con toda su fuerza y cuando el enemigo llega, ese enemigo grande llega, entonces se retira, se esconde, se oculta y se desaparece, ¿sí? Pega y se va. Ese es el concepto que está detrás del marketing de guerrilla, que incluso a veces algunos le llaman marketing de sorpresa para evitar la palabreja. ¿De dónde y cómo surgió esto? Bueno, este señor, Levinson, estuvo estudiando detalladamente lo que sucedía con las pequeñas y medianas empresas y se dio cuenta que no tenían suficientes recursos para enfrentar a las grandes empresas,
al gran enemigo. Entonces propusieron hacer este marketing, esta presencia, sobre todo porque adicionalmente descubrió que mucha gente ya no, incluso hoy, no le presta mayor atención a los mensajes publicitarios de la comunicación masiva. Digamos, el impacto que ha tenido hoy, y eso está evidenciado y demostrado, que tienen los mensajes televisivos, por ejemplo, es cada vez menor. Y sobre todo porque hay personas que simplemente no ven los comerciales. Entonces este señor ve, no hay suficientes recursos para enfrentar a las grandes empresas. Y segundo, no hay mucha creencia en la publicidad, entonces se le ocurre este tipo de marketing. Y apoyado en un elemento esencial, que es la sorpresa, por un lado, y otro elemento esencial es el de la gran creatividad para hacer presencia, logrando con ello mejor posicionamiento de las empresas, mayor recordación, mayor impacto, presencia en los puntos donde están las personas a las que la empresa está interesada en dirigirle su esfuerzo, incluso lograr una viralización de los mensajes casi que de manera imprevista. Y entonces propuso que deberían hacerse 4 actividades distintas para hacer presencia, de manera creativa. Ahora, esto no quiere decir que eso no cuesta, sí cuesta. Lo que pasa es que el costo es comparativamente hablando menor y su impacto de mayor tamaño. Entonces, el primer mecanismo se llama toma de ambientes. ¿En qué consiste? Lo llaman ambiente. ¿En qué consiste esto? En un espacio, una zona llena de personas, aparece, digamos, por ejemplo, un centro comercial, una estación de trenes o de una estación de buses, donde hay aglomeración de personas. Llega un grupo de personas y entre comillas, se toma el sitio. Por ejemplo, ponen un dummy, un aparato, una imagen grande, se llegan, bailan, se toman, se hacen como posesión y a veces llevan productos que son diseñados para que las personas lo vean en tamaño más grandes. Por ejemplo, en una silla en la que la gente se sienta en un parque, entonces la silla la pintan de acuerdo con el diseño del producto. En algunas ocasiones usted ve, digamos, una botella de liquid paper que está en la calle. Es decir, no hacen presencia con una imagen, sino se toman, metafóricamente hablando, del sitio. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es la de puesta en escena. Esa es tal vez una de las que más se ha utilizado, por lo menos en Colombia, en diferentes escenarios. ¿En qué consiste esto? Esto es un poco como cuando usted se encuentra con alguien, un grupo de personas, en un sitio, y ahí desarrollan actividades. Hay un término que podríamos traducir como muchedumbre relampagueante o relámpago multitudinario, que consiste, se llama en inglés flash mob, que consiste en que las personas se reúnen, bailan, hacen alguna actividad en medio de las personas y al finalizar esa acción, entonces muestran el producto y detallan qué es lo que quieren. Por ejemplo, digamos, una institución colombiana universitaria llega a un parque donde hay un montón de gente, llegan con unos muchachos
tienen debajo de su ropa su pijama, se quitan la pijama y hacen una acción que se llama pijamada. Entonces juegan como juegan los niños, con balones, brincan, saltan. Y ya después, cuando van a terminar, entonces simplemente sacan el aviso de la institución. Y entonces la gente se fija. Ahora, esos dos casos se pueden también ir viralizando, como lo hacen muchas veces los espectadores. Hay otro ejemplo, digamos que en una terminal de buses intermunicipales, digamos la terminal cumple un aniversario y entonces cuando está la terminal llena de personas, entonces salen los muchachos bailando, por ejemplo bailando salsa, que es la clásica música de Cali en nuestro país, y salen bailando, pero bien, gente experta en esto. Los que conocen Cali saben que es la capital mundial de la salsa, como lo llaman. Y entonces la gente empieza a bailar y los bailarines hacen coreografías y de pronto empiezan a llamar a la gente para que baile y se vuelve una fiesta. Y cuando termina la canción, entonces aparece un aviso grandote donde se pone lo que se quiere decir. 40 aniversario de la terminal tal. Eso es puesta en escena. Hay muchos ejemplos y eso sí, les puedo asegurar que eso es inolvidable. La tercera forma de hacer presencia es la experiencial. Digamos que se trata de que las personas que están en un sitio vivan la experiencia, los ponen a vivir experiencias. Grandes empresas lo han hecho incluso, no solo las pequeñas y medianas, como lo dije al comienzo, sino grandes lo han hecho. Han, por ejemplo, empresas que hacen una actividad en un centro comercial donde hay escaleras que bajan, escaleras que suben, y entonces ponen a las personas que suban por las escaleras que bajan. Entonces eso se vuelve un acto muy alegre, muy festivo, la gente se la pasa sabroso. Y los que llegan arriba, los que lo hagan más rápido, entonces les dan un premio, y a veces ese producto tiene que ver con la dieta y se vuelve experiencial para las personas, es decir, que se la gocen, que la vivan, que la disfruten. Incluso Coca-Cola ha hecho esas muy hermosas de campañas, por ejemplo, si usted se queda mirando una imagen y no se ríe, entonces le dan una Coca-Cola. Es decir, es todo un elemento vivencial, experiencial para los consumidores, y obviamente eso es prácticamente inolvidable. Conozco casos de Sprite, por ejemplo, que en una playa hace unos baños, pero en forma de dispensador de esos que hay en los cines, y entonces la gente oprime un botón y le cae agua así como espumosa, pero realmente es agua que la transforman así para que usted asuma que está tomando Sprite, es decir, lo ponen a vivir la experiencia. Y la última modalidad es aquella que se hace de manera viral, digamos que se recurre a influencers, personas que, por ejemplo, esos influencers que reciben una cajita en su programa, y entonces en esa cajita viene un producto, una marca, y entonces ellos ante la cámara lo abren y entonces hablan de las bondades del producto, y como son influencers se vuelve viral. Digamos, estas son las 4 modalidades de ese marketing de guerrilla. En países como Colombia se le ha cambiado el nombre y se ha puesto algo así como activación de marcas. Es una forma como para evitar la palabra, porque los suscriptores y amigos nuestros saben que esa palabra en Colombia está todavía vetada, para no hablar de ella en los escenarios académicos, porque quienes se atreven a mencionarla pueden correr peligro de ser condenados, y etcétera. Es decir, socialmente hablando, quiero decir. Entonces, estas 4 modalidades, sobre todo las 3 primeras, entonces lo que se busca también, y a veces se hace de manera completamente deliberada,
es que en medio de las personas que están en el escenario haya gente que lo filma y entonces se lo pasa por sus redes y empieza a viralizarse. A veces las organizaciones pequeñas que lo hacen contratan personas que lo hagan y parece como una cosa casual que alguien, ay, mire lo que pasó en tal parte, entonces se viraliza y además de ello en algunas ocasiones logran que los medios de comunicación masiva lo hagan. Recuerdo que en el caso nuestro hubo un candidato a la presidencia de la República que en un centro comercial de Bogotá, un día domingo en la tarde, que estaba lleno de personas, salieron los muchachos vestidos del color del partido al que pertenece el candidato y bailaron y después al final gritan el nombre del personaje y todo esto la gente lo grabó, lo viralizó y en consecuencia también fue pasado incluso por los noticieros oficiales de la televisión y entonces se creció de manera fantástica. Ese es el marketing de guerrilla, es decir, utilizar la sorpresa, ojo, la sorpresa y la creatividad para lograr actos auténticos, genuinos, inolvidables. Y hoy les puedo asegurar que se ha demostrado que es mucho más efectivo, tanto para la recordación, para el posicionamiento, para el reconocimiento, pero sobre todo para dejar un recuerdo entre quienes lo viven o lo ven. Porque lo que hace la organización, por eso se llama así, es reunir unos recursos de todo tipo, llegar a un sitio, tomárselo, hablo entre comillas, hacer presencia y luego desaparecer. Ese es el marketing de guerrilla, que ha sido últimamente muy utilizado y muy efectivo. Espero que este novedoso y para mí apasionante tema de marketing de guerrilla sirva para que sigamos utilizando la creatividad, la imaginación para lograr llegarle al mercado que nos interesa sin dificultades, sin complicaciones, pero sobre todo con mucha eficiencia y mucha recordación. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.